Me vine desde Medellín para poder conocer las tres versiones de esta nueva KTM 1390 o KTM 1390, como la quieran llamar. Quédense porque vamos a ver a detalle cada una de esas motocicletas. Bienvenidos a Carlos en Moto. Daniel Manotas, ¿cómo vas, hermano? ¿Qué más, Charlie? ¿Bien o no? Bien, ¿Qué bien. vaina? Contale a la gente, hermano, qué tiene esa moto, qué trae esa moto, qué versión es esa moto. Bueno, esta es la nueva 1390 Super Adventure R. Es una moto pues, que llega a romper todo el mercado. Es una moto que tiene 173 caballos, 147 Nm de torque y con el brutal peso de solo 227 kilos. Con la misma configuración de off contábamos con la 1290, RIM 21 en la parte de adelante, 18 en la parte de atrás. Cambiamos el tema de la pantalla, son 8 pulgadas en posición vertical, totalmente táctil. ¿Listo? Cambiamos todo el tema de las piñas a comparación junto con la 1290, control crucero, 5 modos de conducción, quick shifter bidireccional. Entonces pues su máximo como upgrade, por decirlo así, fue en el motor, 173 caballos, junto a su antecesora 160 con la 1290. En sensación de manejo, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Más potencia, más torque, más potencia? No la he manejado, no he tenido el placer de manejarla todavía. He escuchado que se siente todavía ese torque un poquito más en bajas que en altas. En velocidad final pues digamos que no es gran diferencia, pero ese torque que se caracteriza de KTM lo aumento más. Bueno, esta es la SEO, ¿cierto? Bueno, esta tenemos la 1390 Super Adventure SEO, sí señor. ¿Qué diferencia hay versus la R? Bueno, esta moto está un poquito más pensada para el tema de calle, configuración, ren de aspas con 19 pulgadas en la parte de adelante, 17 en la parte de atrás, mismo motor, mismo caballaje, misma configuración, pero esta ya viene con suspensión electrónica semiactiva, como con la S que teníamos anteriormente. Control crucero adaptativo totalmente, la misma pantalla vertical de 8 pulgadas y pues esta ya viene con la caja AMT automática. Ok, diferencia, la R si es embrague completamente. Sí, es embrague normal, sí señor. Listo. De resto todo es igualito. Posición de manejo, peso, ¿qué diferencia Digamos hay? que vamos a tener un poquito de centro de gravedad más bajo, obviamente más especializado para tomar las curvas, y el tanque, como es en la parte de abajo, pues nos va a permitir curvear muy bacano. Listo, para que ustedes lo entiendan, aquella más pensada en off-road, en aventura, meter en destapado, esta es turismo, 100% turismo. De hecho, los rines de aspas lo delatan, mientras que en la R tenemos radios convencionales. Así es Charlie. Listo, ¿qué más se puede decir de las motos? No, lo que te decía, la misma configuración, mismo motor, mismo chasis, mismas ayudas electrónicas. Esta viene con un modo de conducción pues un poquito más pensado para el tema de la deportividad y más para el tema del turismo, y allá está con el modo de conducción rally, que está un poquito más enfocado en el tema del off. Te ayuda con tus ajustes de derrape, ajustes de aceleración, todo lo que tú te imaginas de configurar la moto, te lo deja configurar esta moto. Una pregunta muy directa, para el que nunca ha manejado KTM, ninguna, Okay. ¿por qué debería probar una moto de esas y enamorarse de una moto de esas para comprarla? Siento yo, que ya llevo trabajando 2 años con la marca, que un gran potencial de esta moto y la mayoría de 890 en adelante es el tanque abajo. Le da un centro de gravedad, y para una persona que de pronto no ha manejado motos de alto cilindraje, es una moto que te lo va a permitir todo. Ok, y es muy importante, recuerden que las KTM son conocidas por ser muy livianas. Muy livianas, entonces su relación peso-potencia es brutal. Aparte de eso, es una moto equilibrada, con buen centro de gravedad para curvear sus sabrosas, y sobre todo, son motos para meterle kilómetros. Así es, para darle con confianza. Gracias, hermano. Charlie, papá, para acá siempre bienvenido. Bueno, estoy en la versión Evo S, ¿cierto? Sí. Esa moto tiene una característica, y es que esta moto no se maneja con un clutch, no tenemos embrague, sino que es automatizado, ¿cierto? Exacto, es un cambio manual automatizado. ¿Qué quiere decir? La transmisión es exactamente igual que una solo manual, sí, solo que al ser automatizada hay un sistema electrónico que acciona el embrague por nosotros. Definitivamente es una moto de una vez más confortable, se siente de una vez. Es una moto en la que la comodidad está definitivamente superior. Igual es una moto pensada más en turismo.
Es raro no sentir esa sensación del clutch y no poder controlar el embrague. Se siente raro eso, pero igual es una moto agradable como tal. ¿Qué me gusta? Que a pesar de todo es una moto en la que se siente potencia, se siente buena versatilidad. Ahí metí segunda, es raro meter segunda sin el clutch, tercera, cuarta, quinta, sexta. Frenos, bajo cambio, vean que estoy bajando cambios sin el clutch, ahí mismo se siente el motor cómo funciona, cómo comprime, cómo se retrae. No se siente un golpe en el motor, no se siente nada cuando mete los cambios. Entonces corrige completamente los errores que uno pueda tener con el clutch esta motocicleta. Voy a cambiar el modo Sport. Se siente muchísimo más duro, se siente muchísimo más agradable y se siente una moto muy manejable. O sea, a pesar del peso, a pesar de la potencia, a pesar de un motor tan grande, estamos hablando de 1350 centímetros cúbicos, es una moto muy bacana. Me encanta esta moto. Es cómoda, es muy cómoda, voy muy bien en pie, en la posición de las piernas, voy cómodo en la silla. Eso sí, la siento de pronto un poquitico dura para un viaje demasiado largo, pero igual creo que no castigará tanto. Me gusta bastante esta moto y pienso que para turismo esta moto es muy buena opción. Bueno, voy a empezar con la 1390R. Espero que escuche bien porque hay mucho ruido. Listo. Es una moto, aquí la estoy viendo, maniobrable. Es una moto, vamos a ver la posición de pie. Agradable de pie, es una moto muy buena para ir de pie por lo que estoy viendo. Es una moto que se deja guiar, es una moto que se deja llevar. Recordemos que esta es una prueba cortiquita porque uno, yo no soy el más experto en off-road y segundo, el espacio es muy pequeño. Insisto, lastimosamente no traje unas botas apropiadas, pero es una moto que se deja guiar bien. Maniobrable. Entonces vemos ahí que es una moto que está bastante adecuada para este tipo de terreno. Tenemos el modo Rally, tenemos el modo Custom 1, tenemos el modo Custom 2, tenemos el modo Street o un modo Sport. El modo Rain, me parece que son bastante completos los modos. Recordemos entonces, en Off-Road, en esta versión R tenemos ABS apagado, tenemos el control de tracción apagado. Definitivamente esas son motos en las cuales hay que tener mucha experiencia, porque si no, usted se puede embalar muy fácilmente y no puede entonces disfrutarla tanto. Es una moto, no sé la altura en este momento de la moto, me gustaría poderla ver, pero es una moto en la cual si usted es bajito, si usted no es una persona alta, se va a embalar muy fácil y realmente no va a disfrutar lo que es esta motocicleta. En el modo Rally la moto entrega más potencia, entrega más obviamente el torque.